El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Glorifica, Señor, mis labios para que proclame tu alabanza. Bien, pueden tomar asiento. Cuando Eliseo se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le dijo al general de Siria, a Naamán: bien, mándalo traer, le dice Eliseo, porque entonces se va a dar cuenta que existe un solo Dios y que hay un profeta. Cuando el general del ejército sirio, Naamán, se acercó con Eliseo, pues él estaba esperando que lo tocara, que le dijera que tenía que colocarse algunas hierbas, y ni siquiera el profeta salió a recibirlo, sino que manda un delegado para decirle: dice el profeta que te bañes en el Jordán 7 veces. Aquí nada más entre paréntesis, no es de que se fuera a bañar 7 veces. Hay que recordar que el número 7 es número de totalidad, es decir, báñate en el río Jordán y báñate bien. Esa era la idea, ¿bien? No es de que saliera 1, 2, pobrecito, ¿no? Además, cuando yo fui, que tuve la oportunidad, estaba helada el agua. Bueno, también era diciembre. Y entonces lo que le estaba diciendo el profeta: ve y báñate bien en el río Jordán. Y es entonces que Naamán el sirio se enoja muchísimo porque pues él estaba esperando que llegara el mismo profeta, que le dijera, que lo tocara, y lo único que le estaba diciendo era un mandato para que él obedeciera. Sus amigos, los amigos del general Naamán, le dicen: a ver, si te hubiera dado una cosa difícil, yo creo que lo hubieras hecho. Lo único que te pide es que te bañes en el Jordán. Y dice que entrando él, obedeciendo, fue entonces que quedó limpio de su lepra. Vamos a ponerle pausa a la historia, ¿bien? 13 de marzo del año 2013. Era una tarde lluviosa. Estaba yo todavía estudiando en Roma y se encontraba toda la iglesia en un momento de conmoción. Todos los medios de comunicación se encontraban en el Vaticano. Todo el mundo estaba pendiente. ¿Por qué? Porque estábamos en cónclave. Y entonces, a ver cuándo sale el Papa, quién va a ser elegido. El Papa Benedicto había renunciado, se encontraba en Castel Gandolfo. Muchos dicen se supo después, porque el Papa fue siempre muy discreto, el Papa Benedicto XVI siempre fue muy discreto, pero que el Papa estaba también muy atento a la televisión para ver quién salía. Yo con unos compañeros habíamos dicho: pues vamos en la tarde, aunque sea para ver una fumata negra, pero la emoción de ir a ver la fumata, tal vez mañana ya se ha elegido el Papa, pero vamos ahí a la Plaza de San Pedro. Y que vamos a la Plaza de San Pedro con algunos de los amigos y me encontré un profesor que nos daba clases de filosofía y estábamos ahí todos con las sombrillas porque estaba lloviznando un poco, hasta que de repente llegó la hora en la que tenía que salir la fumata y no salió. Y todos como esperando, hasta que uno de los que estaban ahí, uno de los amigos dijo: es que le están preguntando. Esto nada más era suposición porque no sabíamos nada, pero estábamos esperando la fumata hasta que de repente nos damos cuenta que comienza a salir humo. Y era humo negro. Ay. Pero de repente comenzó a tornarse más y más de color blanco, gris y de repente blanco, hasta que nos dimos cuenta que verdaderamente era la fumata blanca. Y todos así con la conmoción hasta que se escucharon las campanas, unas campanas inmensas en la Basílica de San Pedro tocando,
y nos dimos cuenta que había sido elegido el Papa. Y realmente fue como un grito de conmoción en toda la plaza de San Pedro para decir que ya había un Papa. Todos corrimos, yo ya estaba dentro de la plaza, lo único que hicimos como fue adelantarnos lo más posible para ver el balcón, esperando a que las cortinas se abrieran. Era toda la conmoción, hubo aplausos, todos los medios de comunicación con flashes dirigiéndose a la Basílica de San Pedro, hasta que por fin, después de un rato realmente largo, se abrieron las cortinas y salió el decano de los cardenales para dar el gran anuncio. Les tengo una gran noticia. En latín, Magnum Gaudium Nuncio Vobis, habemus Papam. De la Santa Iglesia Romana, el cardenal Bergoglio, cardenal Jorge. Y todos, ¿y quién es este? Hasta que de repente unos peregrinos que estaban ahí con la bandera de Argentina, que saltan, ¡es argentino! Y toda la plaza comenzó a aplaudir. Se volvieron a cerrar las cortinas para dar paso ahora sí a la entrada del Papa Francisco, que salía por primera vez para dar la bendición. Realmente fue un momento muy emocionante y me imagino que ustedes también lo habrán seguido en algún momento, ya sea en televisión, ¿no? Fue precioso el poder verlo ahí y escuchar por primera vez decirle al Papa, les pido una gracia, recen por mí, recen por el Papa, y les pido a ustedes que también, y fue precioso, que me den su bendición y que pidan por mí, por este ministerio que estoy por comenzar. Bueno, pues de esto ya son 10 años. Hoy yo debía haber vestido de morado, bien, porque estamos en Cuaresma, pero es un día de fiesta dentro de la iglesia. Ya son 10 años que fue elegido el Papa Francisco y yo también hoy comenzamos nuestra novena a San José. Y hoy le damos gracias a nuestro Señor que nos haya querido dar una persona que pueda dirigir a la iglesia y que a lo largo ya de estos 2000 años no la ha abandonado, sino que a través de hombres la ha querido dirigir. Bueno, ¿por qué quise comenzar con la historia de Naamán? Porque cuando el profeta salió, bueno, ni siquiera salió, fue el mensajero para indicarle qué es lo que tenía que hacer. Naamán lo único que tenía que hacer era obedecer lo que le había dicho el profeta. Dios se ha valido de instrumentos humanos débiles, pero al fin y al cabo instrumentos a través de los cuales Él va mostrando su palabra, su voluntad, y a través de los cuales nosotros hemos sido dirigidos. Y hoy, dentro de su providencia divina, ha querido que nosotros, gracias a la ayuda del Papa Francisco, podamos ir caminando por sus sendas. Le pedimos hoy a nuestro Señor una gracia, así como Naamán hizo obedecer y bañarse en el río Jordán. Pedimos la gracia a nuestro Señor en este día de ser fieles al Papa. ¿Bien? Nosotros recordamos que dentro de toda nuestra doctrina hay 3 fuentes de revelación: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, que es las enseñanzas del Papa y de todos los obispos en comunión con él. Y en la medida en que nosotros verdaderamente estemos unidos a ese magisterio, a esa enseñanza del Papa, de sus indicaciones, verdaderamente estamos siguiendo el camino marcado por Dios. Así que hoy le pedimos al Papa Francisco, le pedimos por el Papa Francisco y también por nosotros, para que nos concedas la gracia de ser obedientes ante esas indicaciones y poder ser guiados por la luz, que guiado por el Espíritu Santo, pues va guiando hacia su iglesia. Bueno, pues hoy le damos gracias a nuestro Señor, continuamos esta misa y pedimos por el Papa para que lo siga iluminando en este camino. Que así sea.